Buenos días, jóvenes. Esta es la clase entonces que se hizo el día miércoles 3 vía Zoom. Comencemos entonces, jóvenes. Hoy día entonces vamos a ver el sonido, pero desde un punto de vista del efecto Doppler. El efecto Doppler que se produce en sonido. Este efecto es muy importante que se entienda ahora, el efecto Doppler en sonido, ya que el mismo efecto también existe en luz, que lo vamos a ver en la próxima unidad. Efecto Doppler entonces en sonido. Vamos a activar conocimientos previos, primero, es decir, vamos a poder recordar algunos conceptos fundamentales que nos van a servir para poder entender el efecto Doppler, conceptos que ya hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una figura entonces donde se ve que la dirección del sonido es hacia la derecha, tenemos ondas de sonido, un tren de ondas de sonido que se dirige hacia la derecha, ondas longitudinales, ¿cierto? Aquí la flecha negra está indicando entonces las franjas de los picos de onda de ondas longitudinales de sonido y las zonas intermedias entre franja y franja. Y es una onda longitudinal entonces que se dirige a la derecha. Ambas flechas rojas están indicando pelotitas rojas, entonces que están indicando cómo cada pelotita roja sigue la misma dirección del desplazamiento del sonido, pero luego retrocede, siempre moviéndose horizontalmente. Por eso que las ondas de sonidos se llaman longitudinales, es decir, las partículas del medio por donde se desplaza el sonido se mueven inicialmente en la misma dirección se mueven en la misma dirección realmente que el desplazamiento de la onda de sonido, una onda longitudinal. Bueno, aquí tenemos dos trenes de onda superior izquierda, rojos. El de arriba tenemos muchas ondas en el mismo tiempo y abajo tenemos pocas ondas en el mismo tiempo. Por lo tanto, arriba tenemos alta frecuencia, es decir, tenemos un sonido agudo. Por el contrario, abajo tenemos muy pocas ondas en el mismo tiempo, por lo tanto, esto es típico de un sonido de baja frecuencia, es decir, sonido grave. También vimos en la escala de las notas musicales de do al do siguiente, ¿cierto? Que partiendo de 261 y fracción Hz de frecuencia, llegamos hasta 523 y fracción Hz de frecuencia. Cada nota musical le corresponde a una frecuencia, ¿cierto?, de oscilación determinada del medio ambiente para poder percibir cada nota musical. ¿Qué es lo que tenemos acá? Rapidez, longitud de onda y frecuencia. Tenemos dos trenes de onda. El primero arriba, ¿cierto?, a la izquierda y el segundo arriba a la derecha. Vemos claramente que son ondas longitudinales generadas por dos fuentes sonoras diferentes. ¿Ah? Y vemos entonces que en la primera, ¿cierto? En la primera vemos que las ondas están más separadas unas de otras y por lo tanto la longitud de onda es mayor en la primera. En la segunda vemos una longitud de onda menor, ¿cierto? Menor y por lo tanto tenemos una longitud de onda menor, como ya he dicho, y que van sucediéndose más ondas en el mismo tiempo. Una onda, más ondas generadas, ¿cierto? Y desplazadas en el mismo tiempo. Por lo tanto, en la primer tren tenemos una frecuencia menor y el segundo tren de onda una frecuencia mayor de ondas de sonido. Siendo, como dice acá, same wave velocity, la rapidez de onda en ambos casos es la misma. Siendo la rapidez la misma, en la primera tenemos una frecuencia mayor, perdón, una frecuencia menor, y en la segunda una frecuencia mayor. Abajo en los gráficos tenemos claramente que en el primer caso tenemos las ondas más separadas unas de otras, por lo tanto en el mismo tiempo estas oscilan y por lo tanto te entregan una onda de frecuencia menor, sonido más grave. Y en el segundo caso tenemos mayores oscilaciones en el mismo tiempo, más ondas en el mismo tiempo, por lo tanto tenemos una longitud de onda menor pero una frecuencia mayor, un sonido agudo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una imagen que podemos ver en esta franja roja vertical, está la fuente sonora que está generando sonido y está generando entonces estas líneas más negras y entre líneas unas zonas más claras,
vemos claramente aquí que la distancia entre las líneas negras son la longitud de onda y las ondas claras, que es la zona entre dos líneas, dos franjas oscuras, son los valles, y podemos apreciar entonces una onda de sonido típica longitudinal. Pero lo que interesa acá es el gráfico de abajo, que vemos que en los picos, ¿cierto?, tenemos alta presión y en los valles baja presión. Esto nos indica, por lo tanto, que las ondas de sonido transmiten energía, conducen energía a través del medio, como habíamos dicho anteriormente, pero lo hacen a través de presión. Las ondas, entonces, de sonido transmiten energía como ondas de presión. Ondas de alta, o sea, secciones de alta presión con secciones de baja presión en forma consecutiva. Objetivos de la clase son dos. Ver el efecto Doppler, entonces, identificar el efecto Doppler propiamente tal, y luego ver las características de este efecto, en términos de frecuencia, longitud de onda y periodo. Bueno, el efecto Doppler se define como efecto que consiste en el cambio de frecuencia. Ese es el efecto Doppler. El cambio de frecuencia de sonido producido porque la fuente sonora se está desplazando o el oyente se está desplazando, o tanto la fuente sonora como el oyente se desplazan. Cuando la fuente sonora y o el oyente se desplazan, bueno, la frecuencia de escucha del sonido es diferente. Ese efecto es el efecto Doppler. Veamos. Donde no hay efecto Doppler. Ve, aquí tenemos un oyente A y un oyente B, y una fuente sonora en medio de los dos como un punto rojo que está generando ondas de sonido. Bueno, el número de ondas de sonido que le llega al oyente A por unidad de tiempo es el mismo número de ondas de sonido que le llega al oyente B por unidad de tiempo. Por lo tanto, si la fuente sonora genera sonido a 500 Hz, bueno, el oyente A escuchará un sonido de 500 Hz también. Y el oyente B, lo mismo, escuchará un sonido de 500 Hz de frecuencia. Esto se debe a que tanto la fuente sonora como ambos oyentes están en reposo, unos con respecto al otro. Por lo tanto, aquí no se verifica el efecto Doppler. La situación cambia cuando la fuente sonora ahora está en movimiento. Ambos oyentes están en reposo, pero la fuente sonora está en movimiento y se desplaza hacia el oyente B. Bueno, ¿qué es lo que apreciamos? En el lado del oyente B, vemos que las ondas de sonido se comprimen unas con respecto a otras. Por lo tanto, al oyente B le llegan más ondas por segundo. Por lo tanto, el oyente B escucha a un sonido de frecuencia mayor, de alta frecuencia. Por el contrario, observemos acá que al oyente A le llega menos ondas por segundo. Le llegan menos ondas por segundo. Por lo tanto, el oyente A escucha un sonido de frecuencia menor, baja frecuencia. En otras palabras, el oyente B escucha un sonido agudo, el oyente A escucha un sonido grave, nada que ver ambos con con el sonido de la frecuencia que está emitiendo la onda, la fuente de sonido. Eso me refiero a lo siguiente. Si la fuente sonora está produciendo ondas a 500 Hz, el oyente B escucha un sonido mayor a 500 Hz. Y por el contrario, el oyente A escucha un sonido menor a 500 Hz. Bueno, aquí tenemos una situación un poco eh, similar a la anterior, equivalente. La fuente de sonido es el punto rojo, que está emitiendo ondas de sonido y que se está desplazando hacia el oyente. Bueno, hacia el oyente están llegando más ondas por segundo. Por lo tanto, el oyente escucha una frecuencia de sonido mayor al sonido que produce la onda sonora, la fuente sonora. Ahora fijémonos en el punto verde. Imaginemos que ahí hay una persona, un oyente. Fíjese bien,
el punto verde se enciende y se apaga más rápidamente que cuando la fuente sonora se aleja. La fuente sonora se acerca al oyente, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga más rápidamente, pero cuando la fuente sonora se aleja del punto verde, la frecuencia de encendido apagado es menor. Mayor frecuencia, y cuando pasa la fuente sonora, menor frecuencia. Por lo tanto, el oyente verde escucha en este momento un sonido agudo, pero cuando pasa la fuente sonora, se aleja la fuente sonora, escucha un sonido grave. Sonido agudo, alta frecuencia. Sonido grave de baja frecuencia, en el punto verde. Bueno, aquí tenemos un dibujo, un diagrama de ondas de sonido, ¿cierto? Que produce una fuente sonora que te estoy indicando acá con el puntero. Pregunta, ¿hacia dónde se mueve la fuente sonora? Bueno, para saber hacia dónde se mueve la fuente sonora, tenemos que ver las ondas. Hacia la derecha tenemos ondas más separadas unas de otras. Pero hacia la izquierda de la fuente sonora tenemos ondas más juntitas, más unidas unas con otras. Por lo tanto, en términos de tiempo, en el lado derecho llegan menos ondas por segundo, al lado derecho, y al lado izquierdo llegan más ondas por segundo. Es decir, al lado izquierdo tenemos una alta frecuencia de onda sonora y al lado derecho una baja frecuencia de onda sonora. La fuente sonora claramente se está moviendo hacia la izquierda. Otro ejemplo, tenemos dos oyentes, uno A en la izquierda y un oyente B a la derecha, y hay una ambulancia que se está moviendo hacia el oyente B, hacia la derecha. Aquí vemos más o menos una representación del sonido que se está produciendo. Hacia el oyente B, entonces, tenemos un empaquetamiento, ondas que se juntan mucho más, y al oyente A las ondas están más separadas. Pregunta, ¿dónde tenemos alta frecuencia? Vemos el dibujo donde tenemos mayor número de ondas, ¿cierto? Por espacio incluso, aunque realmente es por el tiempo, y aquí tenemos menor ondas en un mismo tiempo. Por lo tanto, la alta frecuencia la está escuchando el oyente B y la baja frecuencia la está escuchando el oyente A. ¿Dónde tenemos entonces la mayor longitud de onda? Bueno, es cosa de ver la figura nomás. ¿Dónde las ondas están más separadas? Hacia el oyente A, están más separadas. Al oyente B, las ondas están más juntitas. ¿Dónde tenemos la mayor longitud de onda? Hacia el oyente A. La separación de las ondas es más grande, la longitud de onda es mayor. El mismo ejemplo, entonces, imaginemos la misma ambulancia que se está moviendo hacia la derecha, hacia el oyente B y alejándose del oyente A. ¿Dónde tenemos sonido grave? Sonido grave, recordemos, es de baja frecuencia. ¿Dónde está el sonido de baja frecuencia? Hacia el oyente A. Las ondas están más separadas, llegan menos ondas por segundo. Baja frecuencia. El oyente A escucha un sonido grave. Y el sonido B escucha un sonido agudo. ¿Dónde tenemos mayor período? Para responder eso, recuerde que el período es inverso a la frecuencia. Eso significa en un lugar donde tiene alta frecuencia, tiene bajo período. Pero en otro lugar donde tiene alta frecuencia, bueno, el mismo, tiene baja frecuencia, tiene alto período. Son inversos. Veamos, ¿dónde tenemos mayor período? Mayor período debemos ubicarlo entonces. Mayor período debemos ubicarlo en la menor frecuencia. ¿Qué oyente escucha un sonido de baja frecuencia? El oyente A. Al oyente A le llega una baja frecuencia de sonido, por lo tanto el período de las ondas es mayor. Al oyente B le llega una frecuencia mayor, por lo tanto el período de ondas es menor. ¿Dónde tenemos la menor longitud de onda? Es ver la figura nomás, donde las ondas están más juntas. Hacia el oyente B. Mayor frecuencia, ondas más juntas, menor longitud de onda. Al oyente A tenemos menor frecuencia, la onda más separada, mayor longitud de onda. Bueno,
Aquí tenemos una situación un poco diferente. La fuente sonora, que es el punto rojo, está emitiendo un sonido, pero está en reposo. Y el punto verde es un oyente que primero se acerca a la fuente sonora y luego se aleja. Fíjese la frecuencia de encendido y apagado mientras se acerca. Enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Pero luego el encendido y el apagado es de menor frecuencia. Por lo tanto, cuando un oyente se acerca a la fuente sonora, escucha un sonido agudo. Pero si el oyente se aleja de la fuente sonora, escucha un sonido grave. Escucha sonido agudo cuando se acerca y cuando se aleja, escucha un sonido grave. Sonido de alta frecuencia escucha cuando se acerca a la fuente sonora y cuando se aleja de la fuente sonora, frecuencia baja. Bueno, el efecto Doppler entonces, para reafirmar el concepto, si la fuente sonora y los oyentes están en reposo uno con respecto a otro, la fuente sonora produce sonido a determinada frecuencia y todos los oyentes escuchan la misma frecuencia de sonido. Aparece el efecto Doppler cuando la fuente sonora se está desplazando con respecto a los oyentes y por lo tanto los oyentes no escuchan a la misma frecuencia de emisión de sonido de la fuente sonora. Allí entonces tenemos el efecto Doppler. Aquí tenemos una niña, una figura, una ambulancia que se dirige hacia ella. Cuando la ambulancia y su sirena está funcionando y la ambulancia se está acercando a la niña, le llegan más ondas por segundo a una frecuencia mayor y escucha un sonido agudo. Pero cuando la misma ambulancia se aleja, ¿cierto? Escucha la sirena, donde le llegan menores ondas por segundo y escucha la sirena como un sonido más grave, de baja frecuencia. Lo mismo acá. Tenemos una sirena de 300 Hz. Vamos a suponer que hay un vehículo que tiene una sirena que produce ondas de sonido de 300 Hz. Pero tanto la fuente sonora como ambos oyentes están en reposo. Por lo tanto, la fuente sonora produce sonido a 300 Hz. Ambos oyentes, debido a que están en reposo, los tres elementos están en reposo, escuchan sonido a 300 Hz. Pero abajo la situación cambia. La fuente sonora se está moviendo hacia el oyente de la derecha. Las ondas de sonido se apilan y por lo tanto el auto genera una sirena de 300 Hz, pero el oyente de la derecha escucha un sonido mayor a 300 Hz. Y por el contrario, el oyente de la izquierda escucha un sonido menor a 300 Hz. El efecto Doppler de sonido. Lo mismo acá. Hay una sirena hay una sirena de una ambulancia y la ambulancia se dirige entonces, se está desplazando hacia el oyente de la derecha. El oyente de la derecha escucha una frecuencia alta frecuencia, un sonido agudo de la sirena, y el oyente de la izquierda, siendo la misma sirena, escucha un sonido de baja frecuencia, es decir, escucha una sirena de tono grave. Aquí hay una simulación, un vehículo que lleva un sonido, imagínense música, no sé, ¿cierto? Por delante las ondas están mucho más apiladas y por delante entonces tenemos una mayor frecuencia y por detrás del vehículo ondas más separadas, menor frecuencia. ¿De quién? Del oyente que está a la orilla del camino. Cuando el vehículo se dirige al oyente, el oyente escucha una alta frecuencia de sonido, pero cuando el mismo vehículo se aleja del oyente, escucha el oyente un sonido de baja frecuencia. Cuando se aleja, escucha un sonido de baja frecuencia y cuando se acerca al oyente, escucha un sonido de alta frecuencia. El efecto Doppler en acción, en sonido. Como cierre de la clase, entonces podemos reafirmar, ¿cierto?, que el efecto Doppler aparece cuando la fuente sonora se está desplazando con respecto a los oyentes. O los oyentes están desplazándose con respecto a la fuente sonora.
Ahí tenemos distorsión entonces de las frecuencias que oyen cada oyente con respecto a la frecuencia del sonido generada por la fuente sonora. Bueno, y aquí tenemos los tres resúmenes que podríamos hablar de como un cierre. Si las fuentes sonoras se mueven, las frecuencias de las ondas que llegan al observador cambian y por lo tanto ahí tenemos los dos casos. Si la fuente sonora se acerca al oyente, el oyente escucha una frecuencia mayor y si se aleja, el oyente escucha una frecuencia menor, como ya lo hemos repetido en varios ejemplos. Y este ha sido entonces el efecto Doppler en sonido. Revíselo, analícelo, detenga el video una y otra vez hasta que entienda que el efecto Doppler es un cambio de frecuencia de los oyentes que escuchan. Eso debido a que tanto el oyente como la fuente sonora y o la fuente sonora se están desplazando unos con respecto a otros. Estudie, jóvenes, repase, estudie. Una persona bien preparada, estudiada, siempre va a tener un futuro más seguro. Tal vez no un futuro exitoso, pero sí un futuro más seguro en todo aspecto. Nos vemos, jóvenes.